Shalom hermanos, nuevamente con ustedes la hermana Beatriz. Espero que el material que se está difundiendo a través de este canal Tiempos Apocalípticos sea de bendición y los ayude a entender cada día más lo que el Padre Celestial quiere de nosotros. Ante cualquier duda en relación a las lecciones o temas que se están impartiendo, ustedes pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios debajo del video o enviarlas al email que siempre aparece en pantalla. No olviden de compartir estos videos con otras personas para que todos tengan la posibilidad de aprender algo más de la palabra de Dios. En el día de hoy me voy a referir a un tema que durante miles de años ha sido la columna vertebral de la fe del pueblo hebreo, el Shabbat. El concepto de Shabbat lo encontramos allá en el principio de la Torá o Biblia, donde podemos ver que Dios creó un día de descanso para toda la humanidad. En Génesis capítulo 2, versículos 1 a 3, leemos: Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Shabbat significa descanso en hebreo. Este día de descanso tiene como propósito darle una pausa a la actividad laboral de toda la semana de trabajo, porque de esta manera la humanidad puede descansar no solo físicamente, sino también intelectualmente, dedicándose ese día a los asuntos espirituales, honrando y recordando a nuestro Creador. La celebración del Shabbat comienza a la caída del sol del día viernes y termina a la caída del sol del día sábado. Ahora, ¿cómo se mide el tiempo en la Biblia? El día para el pueblo hebreo es un período de 24 horas que se cuenta desde la puesta del sol hasta la puesta del sol. Así lo establece y fundamenta la Torá en los siguientes pasajes. En Génesis capítulo 1 versículo 5 dice: Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego en Levítico capítulo 23 versículo 32 dice: De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. De esta manera, al ordenar el Padre Celestial un día de descanso, nos damos cuenta que nuestro Dios está en contra del concepto de esclavitud, dándole al trabajo el significado de algo digno para el ser humano y no como algo esclavizante. Más adelante, en los 10 mandamientos, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 10, nos dice: Mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hija, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Hay muchísimas personas que piensan que el Shabbat es una celebración para el pueblo judío únicamente. Pero ¿qué nos dice el Mashiach Jesucristo en Marcos capítulo 2 versículo 27? Allí nos dice: El día de reposo fue hecho por causa del hombre. Si el Mashiach hubiese dicho que el Shabbat fue hecho por causa del pueblo hebreo o por causa de los judíos, ahí sería diferente. Pero sucede que el Mashiach dijo por causa del hombre, lo que significa que la palabra de Dios se está refiriendo a toda la humanidad. Dios utilizó la palabra hombre
para englobar a hombres y mujeres de todas las razas y naciones sin especificar a ningún pueblo en particular. Recordemos además que en Mateo 5, versículo 17, el Mashiach dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Aquí nos está diciendo que el Mashiach Jesucristo no vino para anular lo que dice la palabra de Dios, sino a cumplirla. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios había sido sacado de Egipto, de la esclavitud, y estaban en el desierto, el Padre Celestial les da los 10 mandamientos por intermedio de Moisés. En el capítulo 20, versículo 8 a 11, encontramos el cuarto mandamiento que comienza diciendo: acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué es tan importante que recordemos el Shabbat para descansar? Una de las razones la encontramos en Éxodo capítulo 20, versículo 11, que dice así: porque en 6 días hizo Dios, Elohim, los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios, Elohim, bendijo el día de reposo y lo santificó. Aquí nos dice que tenemos que recordar el sábado porque esto es parte de la creación de Dios. Es reconocer que somos creación suya y por lo tanto debemos honrarlo. Otra de las razones la encontramos en Devarim o Deuteronomio, capítulo 5, versículo 15, que dice: acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Yahweh tu Elohim, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahweh tu Elohim te ha mandado que guardes el día de reposo. En este versículo, Dios nos está diciendo que tenemos que guardar el Shabbat porque así como Elohim sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así también nos saca a todos nosotros, a toda la humanidad, de la esclavitud del pecado. Acordarnos de celebrar el Shabbat es la señal, el sello que identifica, que distingue del resto del mundo a quienes realmente están obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, el Shabbat debe ser guardado no solamente por el pueblo hebreo, sino también por los gentiles. Recordemos que en Éxodo, capítulo 20, versículo 10, Dios se refiere a los extranjeros que están dentro de tus puertas. Aquí se refiere a los gentiles que hayan aceptado al Mashiach como su Señor y Salvador. En lo que se refiere al Nuevo Testamento, más específicamente en los Evangelios, sí es verdad que encontramos algunos conflictos del Shabbat entre el Mashiach y los fariseos. Pero esto no significa que el Mashiach Jesucristo observara o guardara un día diferente, sino que por el contrario, leyendo los Evangelios, nos encontramos que él tenía por costumbre de ir a la sinagoga el día sábado. Además, no hay ninguna evidencia que el maestro quisiera cambiar esa costumbre. El problema estaba en que los fariseos tenían otro concepto del Shabbat. Los fariseos eran un grupo religioso judío que se caracterizaban por su legalismo, es decir, que todo tenía que ser acorde a la ley mosaica, la ley que Dios le había dictado a Moisés. Eran muy ritualistas. Integraban el Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. El gran problema que el Maestro Jesucristo veía era que ellos habían sustituido
la palabra de Dios por sus propias tradiciones. Los fariseos le imponían pesadas cargas a las personas que ni ellos podían cumplir, razón por la cual el Mashiach muchas veces los acusó de ser hipócritas. El hecho de que el Mashiach sanaba o hacía milagros en Shabbat fue un problema constante para los fariseos durante todo el tiempo que el Maestro predicó aquí en la tierra. Los fariseos no se gozaban por la restauración física de las personas cuando recibían sanidad de parte del Maestro. No sentían ninguna compasión. A ellos solo les interesaba mantener su autoridad, su formalismo religioso, y el que no respetaba esas leyes creadas por ellos mismos eran considerados pecadores y expulsados de la sinagoga. Por lo tanto, el Mashiach Jesucristo no abolió ninguno de los 10 mandamientos, sino que por el contrario nos dice en Mateo 5, versículos 17 a 18, que Él vino para cumplirlos y no para abolirlos. Por otro lado, también hay otros pasajes del Nuevo Testamento que generan confusión y son los que contienen la frase el primer día de la semana. Son pasajes que suelen citarse de manera incorrecta para respaldar la observancia del día domingo en lugar del día sábado. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 20, versículo 7, dice en la edición Reina Valera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Analicemos. En primer lugar, tenemos que recordar que según la Torá, el día comienza a la caída del sol, es decir, al atardecer. Por lo tanto, esta expresión de primer día de la semana se está refiriendo al sábado al anochecer, después de la caída del sol. Esto nos indica que Pablo se había reunido con los discípulos en Shabbat y como el discurso fue largo, el sol ya se había puesto. Pero Pablo siguió hablando porque al otro día tenía que partir hacia otro lugar. Así que en este pasaje no hay nada que indique que Pablo hubiese cambiado las costumbres y se reuniera con los discípulos en domingo. No, para nada. Es un error gravísimo decir que en este pasaje Pablo aconseje reunirse en domingo. Hay que leer bien todo el contexto y saber bien, conocer las costumbres judías y la forma de medir el tiempo, que es muy diferente a cómo se mide en Occidente. Otro pasaje polémico es 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 2, que en Reina Valera dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Aquí el problema está en la traducción, es decir, que simplemente está mal traducido del griego al español, y donde dice primer día de la semana debería de decir Shabbat. Conclusión de este tema: el Shabbat sigue vigente porque no encontramos ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento que se haya abolido este mandamiento de Dios. Si alguien cambió la celebración de este día sagrado, como lo es el Shabbat, para el domingo, esta decisión no fue por mandato divino, sino que solamente
es una doctrina humana y un tremendo error y desobediencia a la Torá. Así que, hermanos, los invito a que reflexionen y abran su mente, despierten del largo sueño espiritual y se darán cuenta que la humanidad fue engañada en muchos aspectos durante muchísimos años. Gracias por escucharme, bendiciones y Shabbat Shalom.